Bueno, hola a todos. En este momento malo de la situación económica argentina en general, y que también impacta naturalmente sobre el sector de la construcción en particular, quería aprovechar esta presentación y esta reunión y además este agradable encuentro para compartir con ustedes un mapa general del estado de situación, destacando los aspectos más relevantes de lo que está sucediendo en la actualidad y también plantear algunas perspectivas respecto de lo que vendrá, o por lo menos como yo veo la posibilidad de desenvolvimiento del sector inmobiliario y de la construcción a futuro. Los indicadores del sector, bueno, como todo el mundo sabe, son malos, ¿verdad? O sea, el empleo formal de la UOCRA en el sector ha caído hasta un 40% en los últimos tiempos respecto del volumen que solíamos tener. Los permisos de construcción también a nivel nacional han caído por lo menos un 45%. Los costos han bajado, esto es una buena noticia, ¿no? Medidos al menos en dólares no oficiales, capaz que podríamos decir que al día de hoy estamos en la mitad de los costos que solíamos tener, y esto podría ser, por supuesto, una señal alentadora. Simultáneamente, los precios de los usados se mantienen muy rígidos, ¿verdad? O sea, han mostrado una muy importante resistencia a la baja, más allá de la fenomenal caída en el volumen de transacciones, lo que refleja que efectivamente, al menos hasta ahora, este mercado, el de las reventas, ha estado ajustando por volumen y no por precio, aunque en el orden del 10 o el 15%, quizás 20%, algunas cosas hacia abajo hemos tenido en materia de caídas, pero por supuesto que no es esa caída proporcional a la profundidad de la crisis que se está viviendo. Las rentas están bajísimas, ¿no? O sea, como todo el mundo sabe, los alquileres están por el piso. Y en este contexto es que a grandes rasgos estamos tratando de encontrar de qué forma pararnos en este mercado. Se dan varios sucesos simultáneamente. El primero tiene que ver con la pandemia, que impacta este año en particular sobre la actividad, más allá de que los indicadores que antes mencionaba, que tenía que ver con la situación de precios y costos, es un contexto que se viene arrastrando hace más tiempo, así como la caída en el volumen de empleo y la caída en la superficie permisada, pero la pandemia ha venido a agravar muy especialmente la situación general que se venía viviendo y que vino no solamente a impactar en el volumen de actividad, sino también en el tipo de productos o proyectos inmobiliarios que son aptos para el contexto en el que estamos viviendo. Y efectivamente es una situación que, al menos hasta ahora, está marcando algunos cambios paradigmáticos importantes. Algunos productos inmobiliarios a nivel mundial están atravesando una crisis muy profunda, que en la Argentina también se verifica. Por supuesto, el segmento de la hotelería, con la brutal caída en el volumen de turismo, por supuesto el segmento de las oficinas, con el triunfo del home office, o sea, del trabajo en las casas, que pareciera ser que ha venido para quedarse. La gente, por supuesto, volverá a las oficinas, pero seguramente en mucho menor volumen que antes. La crisis que están atravesando los centros comerciales desde hace muchísimo tiempo, entre otras cosas por el éxito, por supuesto, del e-commerce, que ya venía y que la pandemia ha marcado muchísimo más, y que hoy en día, por supuesto, ponen en tela de juicio cuál va a ser el futuro de los centros comerciales en general y sobre todo de los shopping centers cerrados en particular. Algunos segmentos que hoy por hoy sí muestran signos de vitalidad muy importantes y que no podemos dejar de destacarlos. El primero tiene que ver con el fenómeno residencial de la suburbanización. Muchísima gente viviendo durante la pandemia, padeciendo, diría yo, pequeños departamentos encerrados, sin expansión, y con sus familias numerosas viviendo en pocos ambientes, y sin poder ni siquiera ir a la escuela o a la universidad. Han tornado a muchas de estas viviendas en invivibles, y eso ha desencadenado efectivamente una demanda muy pronunciada de lotes en urbanizaciones periféricas, y es un fenómeno que por supuesto no se acota siquiera a Buenos Aires,
sino que se expande a nivel global, en particular en las grandes ciudades del mundo, gente comprando lotes en las periferias, en el caso del Gran Buenos Aires, básicamente barrios privados, con seguridad o countries, en la expectativa además de aprovechar la coyuntura del abaratamiento del costo de la construcción para hacerse sus propias casas. Otros segmentos que están también dentro de los ganadores del mercado actual es el de la logística vinculada al e-commerce, que ha estresado muchísimo la infraestructura existente, sobre todo de depósitos de última milla, que por supuesto cuando está el volumen de negocios y de ventas de lo que se hace a través de Internet crece 10 veces, la infraestructura existente resulta insuficiente y esto hace que buena parte de ese mercado esté atravesando un buen momento para satisfacer la demanda creciente de esa modalidad de compra novedosa. Como podemos ver, hay segmentos ganadores y segmentos perdedores. Es definitivamente súper prematuro para augurar cómo esto va a seguir desenvolviéndose a futuro, pero sí podemos o debemos asumir que estamos agregándole a una situación de crisis económica particular de la Argentina y crisis económica global emergente de la pandemia, una crisis sectorial del mundo inmobiliario que viene de la mano de estas grandes transformaciones cualitativas en el uso de los espacios, que les ponen un signo de pregunta importante a qué tipo de inversiones vale la pena hacer a futuro, acompañando una demanda que está en pleno cambio, ¿verdad? De cosas que en otro momento podían ser productos estrellas, productos conservadores, productos que eran triple A, no sé, por dar ejemplos cualquiera, oficinas en Catalinas alquiladas por multinacionales. Difícil pensar en una inversión inmobiliaria más segura que esa cuando de repente hace meses que esas oficinas están quizás pagando el alquiler, pero prácticamente sin uso y sin que nadie vaya ahí por las cuestiones de salubridad, y vaya uno a saber si algún día volverán y en qué proporción además eventualmente volverán. En este río tan revuelto que estoy describiendo, con un montón con algunas señales atractivas, como quien tenga la capacidad de capitalizar la demanda a la suburbanización, a los depósitos de última milla o al abaratamiento del costo de construcción y se ve beneficiado por no estar perjudicado, como bien lo están los dueños de hoteles, edificios de oficinas o centros comerciales, por ejemplo. Desde el sector nos tocó en los últimos meses crear esto que llamamos la Mesa de la Vivienda para acercarnos al gobierno nacional, sobre todo, pero también los gobiernos locales, para contarles cómo está, qué es lo que está ocurriendo en el sector en particular y procurar hacer sintonía con las expectativas del gobierno respecto de la necesidad de reactivar la economía en su conjunto y sobre todo nuestro sector en particular, llevando a nosotros la voz cantante de esta cuestión. Ese acercamiento al gobierno lo hicimos desde la Cámara que yo presido, que es la CEDU, la Cámara que agrupa a los desarrolladores inmobiliarios a nivel nacional, conjuntamente con otras cámaras también de desarrolladores que nos acompañaron, como la EB y la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA. El gobierno nos recibió muy bien. Le planteamos una cantidad de propuestas respecto de lo que haría falta implementar para que la construcción privada fuera el eventual motor de la reactivación y la salida de la crisis actual, y en este sentido debo reconocer que tuvimos mucha sintonía y mucha escucha por parte del gobierno, que después de una cantidad larga de reuniones y presentaciones y elevación de propuestas, etcétera, etcétera, finalmente terminaron anunciando recientemente un primer paquete de incentivos fiscales que deberían ayudarnos a que algunos de estos indicadores desfavorables que tenemos empiecen a cambiar significativamente, como por ejemplo el volumen de empleo registrado de obreros UOCRA, que como decíamos al principio, tanto ha caído en los últimos tiempos. Entre los incentivos fiscales más relevantes hay algunos que tienen que ver con los impuestos personales, impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales. Uno en particular es como un gran reclamo histórico que siempre tuvimos desde el sector, que tiene que ver con cómo se arman las transacciones del que aporta un terreno a un proyecto inmobiliario y la carga impositiva que esa transacción en sí mismo tiene,
que durante muchísimos años fue un obstáculo para que se concretaran esas transacciones y que ahora, con un diferimiento que está contemplado en la normativa que están elevando al Congreso de la Nación, después de lo anunciado, parecía ser que podría empezar a resolverse, y en ese sentido, por supuesto, si bien es una cosa muy micro, lo celebramos como una buena noticia, porque, entre otras cosas, es un reclamo histórico. Entre los anuncios del gobierno también está la propuesta de reactivar el mercado hipotecario, lo cual, por supuesto, es muy bueno y es muy bien recibido por el sector. En este último tema somos prudentemente escépticos, debo confesarlo, porque un entorno, un contexto con niveles inflacionarios tan altos como los que tenemos en la actualidad, en general son entornos adversos a la generalización del crédito hipotecario, porque las inflaciones altas generan como esta situación de arenas movedizas en las cuales la gente quizás no se anima a endeudarse para comprar la casa, aún habiendo oferta crediticia, porque la inflación hace que no tenga muy claro si va a poder o no pagar la cuota, sobre todo con estos niveles inflacionarios. Y la verdad que también hay que reconocer que lo mismo ocurre en la contraparte de esto mismo, ¿verdad? En el banco, que está evaluando crédito, dar un préstamo hipotecario, porque tampoco sabe si el deudor lo va a poder pagar o no, en tanto y en cuanto no está claro si va a seguir teniendo un trabajo, si su trabajo y su salario va a acompañar la obligación del pago de la cuota. En las medidas anunciadas por el gobierno igual se está previendo, y eso está muy bien, que la cuota, la evolución de la cuota de acuerdo a la inflación acompañe el índice de aumentos salariales. En ese sentido, por supuesto, atempera parte de la incertidumbre, pero aún así niveles inflacionarios altos son esencialmente enemigos del desarrollo del crédito hipotecario. Nuestra idea es que estos anuncios del gobierno están, por supuesto, bien encaminados, por supuesto, en línea con las cosas que le hemos pedido al gobierno en los últimos meses, y además tenemos la firme expectativa que sean un primer paquete de anuncios que terminen complementándose con otros y que terminen dándole forma a un paquete de medidas que tengan un impacto más fuerte y más relevante para desencadenar una reactivación en serio del sector de la construcción privada en la Argentina. Por ahora estos, estos anuncios, bien orientados, quizás no tengan la potencia que podrían tener el paquete de medidas que en su momento le planteamos al gobierno, que eran muchísimo más amplias y incluían otras cuestiones para que de verdad la rueda empiece a girar en un contexto en el que debemos reconocer que la propensión de los argentinos por invertir sus dólares en la Argentina, por enterrarlos, como se suele decir, hoy en día está atravesando un momento de muchísima incertidumbre y es muy bajito, y entonces el cambiar esta situación adversa definitivamente no es fácil y requiere medidas de mucho impacto como los que estábamos planteando. Después hay una cantidad de cuestiones que han ido apareciendo en los últimos tiempos de naturaleza un poquito más puntual, pero en esta presentación general no querría dejar de mencionarlas. Una importante tiene que ver con las iniciativas adoptadas por la CNB, la Comisión Nacional de Valores. Tradicionalmente el mercado de capitales en la Argentina estuvo muy divorciado del mundo inmobiliario, con muy pocos puntos de contacto, salvo algunas pocas compañías con oferta pública y cotización de sus acciones en la bolsa, pero son definitivamente excepciones. En general el mundo del desarrollo inmobiliario estuvo operando en forma completamente privada, sin acceder a la oferta pública. El gobierno actual, a través de la CNB, tomó la iniciativa de hacer un cambio cualitativo en esta materia, se acercó al sector, en particular hicimos una mesa de trabajo con la CEDU, con la Cámara que yo presido, para pensar o diseñar todas aquellas cosas que podrían ser necesarias como para generar un acercamiento entre ambos mundos. Se elaboró finalmente un paquete de normas que cambian las regulaciones para la creación o el armado de fondos de inversión inmobiliarios con oferta pública, con una gran cantidad de ideas o iniciativas que mejoran y que tratan de resolver las trabas históricas que en esta materia hubo. Esta normativa nueva ya está vigente recientemente, y somos optimistas respecto de la posibilidad que de verdad logre un mejor acercamiento entre un universo y el otro. En la Argentina el mercado de capitales además es pequeño, adicionalmente no solamente está bastante desvinculado del mundo inmobiliario, sino que además es especialmente
pequeño. En Argentina hay muy pocos inversores institucionales, a diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo. De hecho, hay poco ahorro institucional. La gente tiene mayor propensión a ahorrar comprando dólares naturalmente, o si no, comprándose metros cuadrados en vez de hacer sus inversiones en fondos. Y esto también es como una gran asignatura pendiente a nivel nacional que está bueno que se procure resolver. Y lo cierto es que como un inversor, como entre los inversores institucionales importantes están las compañías de seguro, las cajas previsionales, hay algunos, ¿verdad? Entonces, no solamente estamos trabajando o se está trabajando con la CNB para las cuestiones regulatorias, que están bastante caminadas, sino también con los potenciales inversores institucionales, que no son tantos y que no representan tanto volumen, pero aún así, al día de hoy, y sobre todo en este contexto, han venido acumulando un volumen, sobre todo de pesos, gigantesco, y ahí hay una cantidad de plata que estaría bueno acercarla al mercado de la inversión en construcción o mundo inmobiliario, y en esa tarea estamos trabajando. Yo debo reconocer que en esta materia tenemos una sintonía muy correcta con el gobierno en el ámbito que manejan en este sector en particular. Hay otros aspectos puntuales que también querría remarcar, algunos no tan alentadores. Recientemente recibimos o nos enteramos de un cambio muy significativo en la regulación de los fideicomisos inmobiliarios que se llevan adelante en la Ciudad de Buenos Aires. Tradicionalmente la regulación de este tipo de entidades en los últimos años, durante bastantes años, siendo que es la figura más utilizada por los proyectos inmobiliarios, la regulación, el control estuvo en general en cabeza tanto de la AFIP, por supuesto, como del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, delegando esa tarea en el Colegio de Escribanos, y la verdad que los fideicomisos se vinieron desarrollando con bastante normalidad de cara a estos entes que de alguna manera supervisaban o controlaban la calidad de lo que se venía haciendo, y en general los proyectos no han tenido mayores problemas. Recientemente la IGJ es un organismo de nivel nacional, tomó cartas en el asunto y al día de hoy es quien regula la legalidad y supervisa todos los fideicomisos que se hagan a partir de ahora en la Ciudad de Buenos Aires, y esto nos genera una luz amarilla. No tenemos claro cómo esto va a terminar desenvolviéndose, pero bueno, eso es un punto a tener en cuenta porque, bueno, era una cosa que funcionaba relativamente bien, por no decir bien, ¿verdad? Y con este nuevo control de una jurisdicción además distinta, como es el gobierno nacional, nos genera alguna preocupación a todos para ver cómo esto va a seguir desarrollándose a lo largo de los próximos tiempos, ¿verdad? Siendo que es una figura muy utilizada, con lo cual estos cambios pueden generar preocupación. Otro elemento que también genera preocupación en el ámbito ya no de Capital Federal, sino sobre todo del Gran Buenos Aires, tiene que ver con la adecuación obligatoria que la IGJ impuso al régimen de PH especial a los barrios privados y countries del Gran Buenos Aires, sobre todo los viejos o los existentes, ¿verdad? Recordarán que en el nuevo Código Civil y Comercial se estableció un nuevo régimen legal para organizar barrios privados y countries, que se llama PH especial, pero que no solamente, tal como está en el Código Civil y Comercial, aplica a los nuevos, que está perfecto, sino también a los anteriores, a los que ya existían desde antes, que son un montón, ¿verdad? Durante bastante tiempo, aún estando esa norma, la verdad que no había muchos esfuerzos de los countries y barrios privados para adecuarse. La IGJ ahora lo planteó como obligatorio, y esto la verdad que está estresando mucho a una enorme cantidad de proyectos que venían teniendo una vida normal, proyectos existentes sin mayores problemas, y ahora tienen que atravesar todo este enorme tema, digamos, de adecuarse, que es costoso, es complejo, es incierto, y de vuelta es una preocupación. Yendo de vuelta al ámbito local, en la Ciudad de Buenos Aires hay un par de temas que me gustaría mencionar. El primero es, por supuesto, súper positivo, que tiene que ver con las medidas que el gobierno de la ciudad está anunciando, ya ha anunciado, respecto del impuesto que nos habían impuesto, valga la redundancia, algún tiempo atrás, que es el de la plusvalía, ¿verdad? Que vino a encarecer los costos de obra, y vino de la mano de los cambios de código que tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 2 años. Además, la pluralidad es cara, digamos, pero recientemente el gobierno de la ciudad ha anunciado una cantidad de beneficios para reducir el pago de la plusvalía, en algunos casos incluso hasta eliminarlo, y en otros casos
hay toda una escala, diferir su obligación de pago, y eso por supuesto que es muy bien recibido, y en particular lo apreciamos porque, bueno, porque la Ciudad de Buenos Aires está atravesando un momento de situación fiscal complejo, sobre todo de cara a su relación con el gobierno nacional, y que sobre el sector de la construcción en particular hayan tenido esta consideración de cobrarlos un poco menos y alentar a que se sigan o se continúe con los proyectos, por supuesto, está muy bienvenido. También en la Ciudad de Buenos Aires tenemos todo el proceso de cambio de códigos, ¿verdad? Que es un tema que sí nos preocupa, ¿no? Porque el desarrollador inmobiliario, nosotros, la verdad que querríamos tener el mejor código urbanístico posible para llevar adelante proyectos inmobiliarios, pero por encima de eso, lo que tendemos a privilegiar es reglas de juego urbanísticas lo más estables posibles para que cuando uno va a hacer un proyecto, que son obras largas, que son inversiones muy importantes, el cambio de reglas de juego esté entre minimizado o acotado. Es una expectativa un poco ingenua, si se quiere, porque la ciudad es un ente viviente y está todo el tiempo en la necesidad de cambios en materia urbanística, y lo reconocemos como tal, o sea, es parte de la vida real en la que nos insertamos y debemos asumirlo como tal, pero hay grados, ¿verdad?, en términos de cuánto cambiar y cuánto se puede dejar estables las normas urbanísticas, que es lo que más cómodos nos pondrían a nosotros a la hora de tomar decisiones de inversión, sobre todo en un país tan incierto y tan volátil como la Argentina. El código urbanístico fue cambiado hace 2 años en la Ciudad de Buenos Aires, pasamos de un código con indicadores de fosfot, etcétera, etcétera, a un código volumétrico. Ahora estamos a punto de cambiar de vuelta de código. No es un cambio rotundo, pero sí es por lo menos la introducción de una importante cantidad de modificaciones respecto de lo que se aprobó un par de años atrás. En general son cosas que vienen para mejorar, cosas que podrían ser consideradas errores de lo aprobado 2 años atrás, pero en cualquier caso es un nuevo cambio que vamos a tener antes de fin de año, y además ya está en marcha el nuevo plan urbano ambiental que va a impactar un nuevo cambio de código de acá probablemente a 2 años, con lo cual, lejos de tener una situación de estabilidad en términos de marco normativo, terminamos asumiendo que finalmente esto es un organismo viviente que viene cambiando con mucha frecuencia, pero que hay que reconocer que desde la perspectiva, no lo cuestionamos porque es parte de la vida real, pero debemos reconocer que desde la perspectiva del desarrollo inmobiliario genera una cuota adicional de incertidumbre, porque uno cuando va a comprar un terreno que vale un montón de plata, millones de dólares, ¿verdad?, querría tener la mayor claridad posible hoy y dentro de un tiempo respecto de lo que ahí se puede edificar, y los cambios urbanísticos generan incertidumbres en esta materia. Volviendo algunos casilleros para atrás, quiero volver a resaltar esta cuestión de los incentivos fiscales planteados por el gobierno nacional. Es importante hacer foco en esto porque por supuesto que reconocemos, asumimos y entendemos que el gobierno nacional está atravesando un momento de estrés respecto de sus cuentas fiscales gigantesco, ¿verdad? Y esto lo padecemos en todos los ámbitos de la vida cotidianamente, y además tiene una política que lo lleva o lo obliga a cuidar su caja lo mejor posible, porque además tiene que asignarle una enorme cantidad de recursos al tratamiento de los problemas de salubridad de la población, y de coronavirus y de la pandemia, etcétera, etcétera. En este contexto se haya elegido, entre comillas, se haya privilegiado al sector de la construcción privada para pensarlo como un motor de la reactivación de la economía argentina, y que esto se haya traducido en que tengamos incentivos o beneficios o desgravaciones fiscales para nuestra actividad, definitivamente tenemos que entenderlo como, de vuelta, una bendición para nuestro propio sector, y en algún punto hasta agradecerlo. Entonces, esto no querría dejar de destacarlo como un elemento importante. Después, si estos incentivos son suficientes para que de verdad la rueda empiece a girar, el tiempo lo dirá. Yo quiero pensar que deberían ser más potentes aún que los que tenemos anunciados hasta ahora, pero me parece muy importante poner en blanco sobre negro que nos sentimos en algún punto efectivamente privilegiados por lograr acceder a este tratamiento especialmente beneficioso que el Estado nos está dando en materia impositiva. En resumidas cuentas, estamos atravesando un momento, como decíamos al principio, súper complicado. Es necesario
que los principales indicadores del sector en algún momento, más temprano que tarde, empiecen a mostrar signos de reactivación fuerte. La construcción necesita reactivarse fuertemente en beneficio no solamente del sector, sino de la Argentina en su conjunto, porque como todo el mundo sabe, es industria de industrias, e industria nacional, además en su gran mayoría, y además un gran absorbedor, un gran absorbente de volúmenes gigantescos de empleo, ¿verdad? Sobre todo por la forma en la que construimos en Argentina, que es muy intensiva en mano de obra, en otros países del mundo, con mucha mayor incorporación de tecnología, a veces con bastante menos gente se hacen grandes torres. En Argentina esto no es así, trabajamos con tecnología un poco anticuada, pero es la que nos toca, y es el punto en el que está nuestra industria, y en ese contexto están dadas las condiciones para que, si el sector de la construcción privada creciera como esperamos que suceda, tendría fuertísimas condiciones como para absorber una enorme cantidad de mano de obra hacia el sector, que además no dependería del pago del Estado, sino que estaría financiada claramente por el propio sector privado, digamos. Así que en este sentido nos parece que hay una significativa luz de esperanza, por llamarlo de alguna manera, respecto del futuro de nuestro sector, porque de la mano de estar atravesando un momento malo, tenemos por delante el privilegio o la bendición, o estar como en el ojo del gobierno a la hora de pensarnos a nosotros como una clave importante de la reconstrucción económica de la Argentina. Los desarrolladores inmobiliarios somos empresarios que nos ocupamos esencialmente de construir, que no es poco, de construir en la Argentina, construimos en la Argentina, invertimos en la Argentina, generamos empleo en la Argentina, y esencialmente, en la gran mayoría de los casos, esa construcción está orientada al segmento residencial, que en sí mismo también es un valor agregado importante a destacar, porque claramente el déficit habitacional de Argentina es gigantesco. El Estado tiene una capacidad súper limitada de resolverlo con el erario público, y entonces en la medida que, y de hecho históricamente, no más del 20% de las viviendas que se producen en la Argentina las hace el sector público a través de los diversos planes habitacionales, con lo cual el 80% de las casas de los argentinos, de nuestras casas, están construidas por el sector privado, y esto hay que reconocerlo como tal, porque es lo que le da potencia y entidad a nuestro sector, sobre todo para traer valor agregado a la Argentina. Y además es un sector que se autofinancia, ¿verdad? O sea, también hay que reconocer que el sistema bancario no ha sido una herramienta de financiamiento significativa, más bien ha sido insignificante en términos del financiamiento del sector. Es un sector que se financia con el capital propio de las empresas constructoras o desarrolladoras, así como también con los ingresos por preventas que recibe de la gente. Es un sector que tiene una enorme capacidad de convencer de verdad, esto es muy importante, de convencer a los argentinos que inviertan en Argentina para comprarse su propia casa. Y de hecho estoy seguro que en términos relativos somos mucho más convincentes para lograr que los argentinos inviertan en el país en ladrillos que, por ejemplo, los bancos, que tienen una muy limitada capacidad de seducir a los argentinos para que ahorren en el sistema financiero a largo plazo con depósitos, por ejemplo, a plazo fijo. Por el contrario, nosotros logramos seducir a este universo de población que, de alguna forma, o en muchísimos casos, logramos hasta convencerlos que vendan sus dólares para transformarlos en metros cuadrados que sean su ahorro o su propia vivienda. Y en este contexto generalizado se nos da una situación macro muy particular, que la mencioné un par de veces en la charla, pero que para cerrar quiero ponerla muy en blanco sobre negro. Me parece que es el elemento como más determinante del futuro de nuestro sector, que tiene que ver con esta cuestión del abaratamiento del costo del edificar, medido en dólares no oficiales, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, en dólares, en el que fuera, digamos, mientras no sea el dólar oficial, que por supuesto está controlado por el gobierno. En dólares no oficiales, la caída del costo de construcción ha sido realmente brutal. Y por cómo se están dando las principales variables económicas, aunque tengamos a futuro inflaciones que van a seguir siendo altas, seguimos teniendo de forma muy consensuada
en el sector, en las cámaras empresarias, la percepción que este fenómeno de abaratamiento relativo ha venido para quedarse. Sobre todo a consecuencia de la escasez de dólares que muy probablemente, por no decir seguro, vamos a tener en Argentina por lo menos por 1 o 2 años, quizás 3 años. En ese contexto de pocos dólares en la Argentina, un dólar relativamente muy alto que nos va a impedir o dificultar irnos de vacaciones al exterior. Esto hace que esta situación de costos es muy posible que se mantenga a lo largo del plazo necesario para poder hacer un edificio, una construcción, incluso una casa. Y esto es muy importante porque si uno tuviera la sensación que este abaratamiento fuera muy coyuntural y pudiera llegar a desaparecer muy rápidamente, difícilmente alguien tomara la iniciativa de construir algo cuya materialización dura en general 1 año, quizás 2 años, quizás 3 años, ¿verdad? Pero creemos en el sector que esta coyuntura de costos bajos en dólares no oficiales ha venido para quedarse y entonces parecía ser que esto podría desencadenar una actitud para invertir interesante para aprovechar efectivamente esta oportunidad. Porque si de verdad se conjugan costos de construcción baratos con incentivos gubernamentales para que la gente tome la decisión de invertir en ladrillos, pareciera ser que de una u otra forma, al menos de cara al sector, se alinean los planetas como para que los años por venir sean definitivamente positivos y muchos mejores que los años pasados que hemos tenido en los últimos tiempos, cuyos indicadores han sido, como decíamos al principio, bastante malos o bastante desalentadores, y entonces en consecuencia esperamos como un cambio cualitativo relevante en esta materia. Lo cierto es que en contextos complicados la propensión de la gente a invertir usualmente se reduce, usualmente se acota, aun cuando es atractivo hacer inversiones porque es barato y porque se pagan menos impuestos. La mayor parte de la gente no hace inversiones y la mayor parte de la gente hace inversiones cuando todos hacen inversiones y en general eso se verifica cuando todo es caro, ¿verdad? Hoy por hoy la gente se mata por comprar dólares, que es carísimo, y aún así todos compran dólares. 2 o 3 años atrás, cuando estaban los préstamos hipotecarios UVAs y que teníamos los precios de venta de las propiedades que habían llegado a su techo histórico, todo el mundo se mataba por comprar propiedades cuando eran carísimas, ¿verdad? Y en los últimos tiempos y en el momento actual, cuando los costos de construcción se han desplomado y cuando la gente los desarrolladores estamos empezando a lanzar proyectos inmobiliarios con precios que tienen incorporado este abaratamiento del costo de construcción y que entonces empiezan a ofrecerse a valores atractivos, la verdad que no es tan fácil encontrar gente con vocación de invertir por la incertidumbre, por la preocupación, porque esto solamente es como que genera un contexto apto para inversores un poquito más audaces que los más conservadores, que en general prefieren, en vez de maximizar rentabilidad, eventualmente maximizar seguridad, ¿verdad? Y esas seguridades muchísimas veces se dan cuando las cosas están más caras, o por lo menos la percepción de seguridad. En resumidas cuentas, y para terminar, en mi opinión y en la opinión de los desarrolladores inmobiliarios de la Argentina, están dadas las condiciones para que la situación de nuestro sector en el año 2021-2022 sea sustancialmente mejor. Es barato construir y el gobierno nos ha identificado como uno de los sectores privilegiados a la hora de promover la reactivación de la mano de tener beneficios o incentivos fiscales cada vez mejores, esperemos que así sea, para nuestro sector. Lo único que nos queda es convencer a la gente que vale la pena aprovechar esto que bien podríamos llamar una ventana de oportunidad, la ventana de oportunidad del hacer las inversiones en este contexto. Todos recordamos 2002, 2003, años aciagos, momentos difíciles en los cuales construir también era muy barato, como ahora, o quizás ahora estamos más baratos que en el 2002, cosa que algunas estadísticas bien lo están demostrando. Y lo cierto es que todos aquellos que se animaron a invertir en ladrillos en el 2002 o en el 2003, en el 2005 tenían un activo inmobiliario que valía el doble, y en el 2007 tenían un activo inmobiliario que valía el triple. Y muchos otros que no invirtieron nada en el 2002 se perdieron el tren.
Este tren no pasa todos los días, ¿verdad? Estos ciclos macro de la macroeconomía, valga la redundancia, suceden cada tanto y en nuestro entendimiento estamos frente a una oportunidad. No va a ser fácil convencer a muchos de que la aprovechen. Creemos, estamos convencidos y es nuestro verdadero mensaje a la sociedad: vale la pena aprovechar esta oportunidad. Nosotros estamos adquiriendo terrenos, estamos aprobando proyectos, estamos contratando gente y estamos poniendo emprendimientos inmobiliarios en marcha. Y cuando digo nosotros, no me refiero a mí personalmente, sino al sector en su conjunto, en la expectativa que muchos argentinos, la máxima cantidad que podamos, idealmente si viniera capital de afuera, mejor todavía, pero con los argentinos estamos muy bien, tengan la visión de aprovechar este contexto de alineamiento de algunas variables macro relevantes para hacer las apuestas, las inversiones necesarias como para que de acá a 2, 3, 4 años vista vaya uno a saber cuánto tiempo se puedan capitalizar en atractivos resultados económicos para aquellos que se animen a apostar en este contexto. Muchas gracias. Somos la CEDU.